selectividad, X, rapidez, igual constante en la práctica. Los resonadores equivalentes del oído tienen una extensión del orden de los 400 Hz, lo que fija su constante de tiempo en 5 ms, milisegundos. Son, por lo tanto, rápidos y poco selectivos. B. La otra. La referente a los estímulos, explica el hecho de que un sonido muy corto, impulso, por ejemplo, no tenga el carácter de altura, sino que sea percibido como un ruido, choque. Sabemos que el espectro, es decir, lo que sale del sistema analizador, de una vibración sinusoidal pura, solo se reduce a una sola frecuencia si la vibración tiene una duración infinita, y que una sinusoidal de duración limitada presenta un espectro más amplio, una zona continua de frecuencias, cuya extensión es inversamente proporcional a su duración. Un sonido muy corto tendrá, por lo tanto, un espectro muy extenso y será percibido como un golpe. Ha de quedar bien claro que A y B constituyen dos puntos de vista en el análisis del mismo fenómeno y que se implican mutuamente. Así, la constante de tiempo de 5 ms constituye la duración límite para un sonido aislado, y por debajo de ella se pierde el carácter de altura. B6. Constante de tiempo de integración fisiológica del oído. Después de haber sido analizada por los filtros cocleares, la vibración sonora se transforma en influjo nervioso. Y, aunque la fase mecánica de la audición resuelva algunas cuestiones, casi todo lo demás queda para la fase nerviosa. Nos limitamos a señalar la existencia de una segunda constante de tiempo que podemos llamar de integración del orden de los 50 ms, y que interviene al nivel de la discriminación temporal de dos acontecimientos que se suceden. Es el poder separador del oído, o el espesor del presente, según autores. Es decir, que dos acontecimientos sonoros que se sucedan en el interior de un espacio de tiempo de 50 ms, apenas se pueden disociar. Tras estas consideraciones, el físico debería explicar cómo se las arregla el oído para, con esos filtros tan poco selectivos y un poder separador del orden de los 50 ms, poder A. Reconocer en el lenguaje ciertas consonantes dado que algunas duran muy poco, 5, 6 ms, y que el timbre de una vocal varía de una voz a otra con débiles diferencias en las zonas formánticas, etc. B. Tener un poder diferencial muy elevado, tanto en alturas como en intensidades, es decir, que percibe diferencias muy débiles en altura e intensidad. C. Apreciar diferencias temporales tan débiles como los 20 microsegundos en la audición estereofónica, etc. Pero estas son las respuestas que se esperan justamente de una teoría general de la audición. El lector interesado encontrará un bello ejemplo de tal teoría en el libro del Dr. Pimonow, ya mencionado. En cuanto a nosotros, poco preocupados por las teorías acústicas, nos contentaremos con enunciar algunos resultados experimentales que interesan esta vez directamente a la práctica musical, es decir, describiremos el oído en tanto que instrumento de percepciones de una especie particular. B7. Umbrales de reconocimiento de alturas. Cuando tratamos de aclarar la naturaleza acústica del fenómeno musical o cuando nos proponemos componer músicas experimentales, las constantes de tiempo del oído y la indeterminación que se deriva al nivel de percepción cobran su importancia. Además, pueden auxiliarnos en la misma algunas reglas musicales de siempre, y ayudan al compositor a fijar límites acústicos, precisión de las frecuencias, de las duraciones, etc., más allá de los cuales es inútil intentar ningún refinamiento. Por ejemplo, resulta inútil componer sobre el papel cuando gracias a la electrónica se pueden obtener microestructuras melódicas a partir de cincuentésimas de tono, o sutiles juegos de intensidad de un cuarto de decibelio. Solo queremos ocuparnos de los umbrales temporales de reconocimiento de los distintos caracteres de un sonido. Para ello rogamos al lector que nos siga en una breve experiencia que dará interesantes leyes de tamaño y que podrá repetir fácilmente él mismo, si así lo desea. Tomemos como punto de partida un sonido tradicional bien conocido. Una nota de trompeta, por ejemplo, grabada en una banda magnética. La banda es el punto de encuentro entre nuestras percepciones y las magnitudes físicas, el tiempo, representado por cierto número de milímetros en la banda. Provisto de unas tijeras, a partir de varias copias del sonido de trompeta, recortaremos toda una serie de fragmentos del sonido, de duración variable. Con un poco de habilidad podemos llegar a recortar un fragmento de 1 milímetros, que para una velocidad de 38 cm/s, corresponde a poco más de 3 ms de sonido. Si lo montamos sobre dos trozos de banda y lo volvemos a pasar por el magnetófono, nos daremos cuenta de que nuestro fragmento de trompeta es de todo punto irreconocible.
No oímos más que un toque desprovisto de timbre, de altura e incluso de duración, eso si llegamos a percibirlo. Esto ocurre porque un sonido tan breve está por debajo de todos los umbrales. Ciertamente se oye algo, pero no podemos reconocer ningún carácter más que el del top. Pero aún podemos bajar el nivel de escucha de este primer fragmento hasta que no oigamos nada. Sin embargo, al estar completo el sonido original, leído en idénticas condiciones de nivel, sería aún perfectamente audible. Asistimos, por una parte, a un traspaso del umbral absoluto de percepción para los sonidos breves. Pero esto es bastante intuitivo y se puede explicar fácilmente a partir de consideraciones energéticas. Hemos visto que la constante de tiempo de integración del oído es del orden de 50 ms. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la intensidad percibida de un sonido crece a medida que su duración aumenta, para fijarse después en un valor estacionario cuando esta duración sobrepasa los 100 o 150 ms, es decir, 2 o 3 veces el valor de la constante de tiempo psicológica. Cojamos ahora otros fragmentos del sonido de trompeta, cada vez más largos. Gradualmente el top desaparecerá, tanto más si tenemos cuidado de cortar la banda en bisel para que no parezca un sonido artificial, para dejar paso a una nota musical en la que únicamente podremos precisar un registro aproximado en principio, y después su altura nominal con duraciones más prolongadas. Hagamos ahora el montaje siguiente. Pegamos dos trozos de 20 ms, no justamente uno al lado del otro, sino dejando una separación de algunos milímetros, y escuchemos el conjunto. En lugar de la sucesión de dos breves impulsos casi tónicos, oiremos un solo sonido. Aún estamos por debajo del umbral de resolución temporal de los fenómenos sonoros. Si variamos un poco el montaje precedente, insertando nuestro fragmento de 20 ms en medio de un sonido cualquiera, el breve impulso de tónica nos aparecerá ahora como un accidente del sonido que lo encuadra, pero constataremos que ha perdido su carácter de nota tónica. Estas últimas experiencias pueden ser explicadas aún por consideraciones donde interviene la constante de tiempo de 50 ms, y entonces empezaremos a ver cuál es su alcance real. Por una parte, interviene en la percepción de la intensidad, pues representa una integración energética. Mientras el fenómeno sonoro no sobrepase en duración 2 o 3 veces el valor de esta constante de tiempo, el sonido no alcanzará la intensidad del régimen estacionario. Por otra parte, la constante fija un límite a la resolución temporal. Por eso ha sido llamada el espesor del presente. Sin embargo, no implica de ninguna manera que no se puedan oír los fenómenos más breves de 50 ms, y en particular, no significa que nos haga insensibles a la originalidad del ataque de tal o cual sonido, aunque a veces solo dure unos milisegundos. Sin embargo, estos transitorios rápidos solo serán percibidos como tales en su evolución detallada, pero estarán integrados con lo que aparecerá como el instante inicial del sonido, dándole un carácter perfectamente reconocible. Este punto nos permite resolver el dilema con que los fonéticos se han topado durante cierto tiempo. Cuando en 1945 apareció del Sonar App, la fonética encontró su útil de trabajo más preciado y pudo pasar del estadio 118 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 119 cualificativo y empírico a la puesta en marcha de nociones cuantitativas indiscutibles. La idea de que ciertas consonantes eran fenómenos muy breves, se vio confirmada, y pudieron demostrar que, a veces, no duran más de 20 o 10 ms. Según la teoría clásica de los 50 ms, espesor del presente, y considerando que en general las consonantes están rodeadas por otro sonido percibido sin equivocidad, deberíamos concluir que las consonantes son inaudibles. Y esto sería aún más absurdo si tenemos en cuenta que las consonantes parecen vehicular la mayor parte de la información del lenguaje, como se puede ver fácilmente, un texto donde se borren todas las vocales aún se puede descifrar, pero no ocurre lo mismo en el caso inverso, si borramos todas las consonantes. En realidad la contradicción no existía, sino que el problema estaba mal planteado. Familiarizados con la escritura desde la escuela primaria, estamos tan condicionados que a veces visualizamos las palabras como una continuación de letras. Pero de hecho los elementos básicos del lenguaje, los que llevan en sí la información, no son ni las consonantes, ni las vocales, sino las sílabas, aunque cada una de ellas esté formada por varias letras del alfabeto, entre las cuales hay al menos una vocal. Sabemos que las sílabas duran más de 50 ms, y también que dos sílabas encadenadas siempre se pueden distinguir la una de la otra, lo que da cuenta de la inteligibilidad del lenguaje.
En esta perspectiva las consonantes aparecen como cómodas denominaciones para los transitorios que colorean de forma distintiva la vocal de cada sílaba. Cojamos una vez más los fragmentos de nuestro sonido de trompeta, a la búsqueda del umbral de percepción del timbre. El experimentador que haya tenido cuidado de cortar los fragmentos conservando el comienzo del sonido, probablemente reconocerá enseguida el instrumento en un fragmento que dure los 50 ms. Los que hayan cortado por cualquier sitio, solo serán capaces de reconocer la familia instrumental, instrumento de viento, incluso al cabo de un segundo o más de sonido. Otros se encontrarán, quizá, frente a extrañas transmutaciones instrumentales y creerán descubrir la resonancia de un instrumento de cuerda. Esto ocurre porque el sonido instrumental es una noción equívoca, y corresponde a una percepción muy compleja. Volveremos sobre esta delicada cuestión en un capítulo posterior. Vi 8. Confrontación entre umbrales temporales y duración de los regímenes transitorios. Resulta muy juicioso recurrir a las constantes de tiempo, como lo hacen los especialistas en acústica para explicar el efecto de la reverberación de las salas, el límite de percepción de las notas repetidas rápidamente o la fusión de un tutti. En efecto, estos fenómenos corresponden a los desfases temporales de la llegada del sonido al oído, que son de la misma magnitud que la constante de integración fisiológica. Pero ¿qué ocurrirá cuando haya que explicar el reconocimiento de los timbres a partir de los transitorios instrumentales? 20 ms para la trompeta, instrumento particularmente franco, de 50 a 70 para el clarinete, de 36 a 40 para el saxofón y de 200 a 300 para la flauta. Observemos de paso que a la escucha la flauta parece ser el único instrumento que se esfuerza en conseguir su propio timbre. Sobre estas cuestiones citaremos a F. Winkel. Si se suceden dos sonidos con un intervalo inferior a 50 ms, en la audición solo parecen uno. El umbral de difuminación está muy cercano a la constante de tiempo del oído y, al igual que este, está probablemente determinado por las propiedades fisiológicas de los órganos de la audición. Si la onda secundaria provocada por la reflexión sobre las paredes llega al oyente menos de 50 ms después de la onda directa, puede considerarse útil, porque refuerza la presión sonora de la onda primaria. A decir verdad, nunca se ha explicado muy claramente el hecho de que el desfase entre estos dos sonidos no pueda recibirse cuando es inferior a 0,05 s. Puede ser que el oído tenga la facultad de escamotear el eco más allá de este límite. Esto explicaría también que los pequeños desfases de ataque entre los instrumentos de un mismo grupo, el de cuerdas, por ejemplo, no se perciban, y que el sonido global se establezca en el tiempo por grados, lo que haría más vivo el carácter y el timbre de los objetos sonoros. Sin duda esta es la razón de que el timbre de un conjunto de instrumentos en la orquesta sea más brillante que el de uno solo de ellos. También podemos suponer que la atención del oyente se dirige hacia los primeros sonidos que le llegan directamente y se mantiene gracias a los sonidos reflejados que le siguen a menos de 0,05 s. No sería pues difícil intentar deducir de todo esto algunas propiedades parciales de la orquesta, en especial sus efectos direccionales 3. Lo importante es señalar que no existe contradicción entre nuestras observaciones y las experiencias aportadas por Winkel. Estas ponen en juego el poder separador temporal del oído, que funde de hecho los objetos sonoros que se presentan en un intervalo de tiempo inferior a 1/20 de segundo, ya sea en un tutti, donde los ataques están ligeramente desfasados, o en las múltiples reflexiones sobre las paredes de la sala. Las observaciones precedentes se refieren a la percepción de fonemas o de particularidades dinámicas de una duración inferior a los 50 ms. La explicación es la siguiente. En el primer caso, se trata de separar dos fenómenos con un desfase suficiente para que sean percibidos sucesivamente y sean convenientemente identificables. En el otro caso se perciben en bloque dos elementos sonoros indisociables cuyas cualidades respectivas siguen siendo apreciadas en su fusión. Estaremos en condiciones de aportar precisiones sobre este último punto en el próximo capítulo con el estudio de los cortes de ataque, y veremos 3 op. Cit. 120 Pierre Schaeffer entonces que el oído es capaz de calificar con precisión la rapidez de los ataques hasta una duración de aparición de la energía de 5 ms. Vi 9. Espacialización. Sería interesante desde nuestra perspectiva abrir un paréntesis sobre la espacialización. Esta hace surgir un nuevo poder discriminador que no tiene nada que ver con los anteriores. ¿Por qué tenemos con el oído una escucha espacial? La explicación más simple es la de una diferencia de marcha de los rayos sonoros que llegan a nuestras dos orejas.
A 300 metros por segundo, poniéndonos en el mejor de los casos, la distancia de nuestras dos orejas de perfil no es mayor de 20 centímetros, y esta diferencia, 20, 30, 000, es inferior a la milésima de segundo. ¿No sería imperceptible un desfase tan mínimo? Ahora bien, un oyente no advertido, con los ojos cerrados, localiza bien un sonido utilizando solo su audición, mientras que la experiencia contraria de la escucha monoaural con los ojos cerrados produce una audición de relieve borroso o nulo, y desaparece toda dirección y distancia. Quizá debamos admitir la existencia de un poder discriminante particular, no ya del oído, sino de la audición en su conjunto. Sin embargo, a pesar de estas constataciones, algunas experiencias muestran que la espacialización no es un fenómeno simple. Citemos, por ejemplo, una experiencia realizada por M.A.S. que pone de relieve el papel jugado por la vista en la orientación de la escucha. Colocamos juntos un orador y un altavoz que dobla a este. El oyente no se da cuenta de la presencia del altavoz, aunque está 10 dB por debajo del discurso pronunciado en directo. Cuando, minutos después, alejamos progresivamente el altavoz del orador, el oyente continúa sin darse cuenta hasta que el desfase entre las dos fuentes alcanza el umbral de un veinteavo de segundo. Hasta entonces los sonidos transmitidos por el altavoz contribuían a nutrir una escucha que, guiada por la vista, se centraba enteramente en el orador. Sabemos también que los estudios de radiodifusión están especialmente amortiguados, de suerte que un excelente estudio de grabación no constituye forzosamente una buena sala de conciertos, compárese 111.7. Hubo que constatar que una misma orquesta escuchada en directo o a través de una cadena de escucha microfónica, se presentaba de forma distinta. En la retransmisión el sonido es más borroso y menos preciso que el sonido escuchado en directo, pues aquí tiene más importancia la escucha biaural que el complejo audiovisual. En la sala el oyente oía a la vez los sonidos que provenían directamente de la fuente instrumental y su reverberación, y al ser reflejados por la sala le llegaban de todas partes. Podía localizar los primeros distinguiendo las dos imágenes de cada oído, mientras que los sonidos reverberados venían a nutrir esta escucha por un fenómeno análogo al que hemos descrito en la anterior experiencia. Por el contrario, en la radio no oirá más que una mezcla indescifrable de sonidos directos y tratado de los objetos musicales 121 reverberados, que no le permite localizarlos ni jerarquizarlos. Aquí la reverberación cobra más importancia. B10 Mecanismo y función. Esperamos haber demostrado al lector que el oído como instrumento de percepción delimita un ámbito específico de datos sensibles cuyas correlaciones con las magnitudes físicas son constatables, pero no siempre previsibles. El músico experimental que manipula este instrumento, prácticamente juega con los sonidos, debe conocer sus características físicas elementales, entre las cuales los umbrales temporales tienen especial importancia. De esta manera nuestro estudio de los umbrales, en lugar de incitarnos a precisar cada vez con experiencias más finas la naturaleza del oído en términos físicos, nos abre a la experiencia más general de los aspectos temporales de la percepción auditiva. En lugar de asentar el mecanismo, lo que buscamos es comprender la escucha como una operación de aprehensión de la duración, y en consecuencia nos interesamos por las funciones temporales originales. B11 Una tarta de nata. El espacio musical como el oído también posee un campo de 3 dimensiones. Nuestros contemporáneos no han dejado de recurrir al modelo espacial, como si no tuvieran la inteligencia o el coraje de imaginar una audición distinta de la vista. La impronta del ojo en la actividad vulgar o trivial, explica este recurso a la facilidad retórica. Formulemos firmemente una advertencia contra esta lacra. A. Cuestión de principios. Todo aquello que en el vocabulario y en las ideas rebaje el oído al nivel del ojo, supone huir de la originalidad de una percepción específica y alinearse falsamente con normas inadecuadas. Y además hay que advertir que el paralelismo es parcial. La metáfora deja a mitad de camino las funciones de color y sensibilidad luminosa para retener solo la triple exploración unidimensional. B. De hecho hay una similitud de cifras en cuanto a las 3 dimensiones del espacio, pero los 2 triángulos de referencia no tienen nada que ver. El uno es homogéneo, isótropo y realista. El otro, puramente representativo, se opone al anterior por medio de ejes tan distintos y heterogéneos como son las frecuencias, un número por unidad de tiempo, las intensidades, un nivel energético, y las duraciones. C. El ojo en sus señalizaciones no es más que un agrimensor de evaluaciones mal definidas y sujetas a la perspectiva, mientras que el oído en el campo de las alturas es un calculador temporal, capaz de cifrar con
122 Pierre Schaeffer Cisión una fracción numérica, y de integrar y derivar en función del tiempo, compárese. Capítulo octavo. El oído es, por oposición al ojo, el sentido de la duración, y es tan diferente de él como el tiempo lo es del espacio. D. El campo espacial es vagamente aritmético y poco preciso. El campo de las alturas es repetitivo, logarítmico y 12 veces más extenso que el campo de los colores, que solo se aprecian por matices. Finalmente, dado que el oído también funciona en el espacio, en el sentido propio del término, aunque peor que el ojo, ¿cómo podremos hablar convenientemente de las funciones modestas pero específicamente espaciales del oído, si dilapidamos esta metáfora inútil y a menudo nociva para describir lo musical? Bill anamorfosis temporales A, timbres y dinámicas Bill. La localización del tiempo. Si observamos y describimos sin tomar partido los resultados brutos de la percepción, podemos esperar llegar a una comprensión más exacta de los fenómenos de la audición. Uno de ellos, prácticamente desapercibido hasta nuestros días, cuestiona directamente nuestro sentido del tiempo, de lo que está antes y después. La aproximación a estas localizaciones temporales es lo que nos proponemos en el presente capítulo, desarrollando nuestras primeras experiencias de 1957-1, y poniendo así en evidencia una primera categoría de anamorfosis temporales 2. No se trata de determinar los umbrales temporales. El umbral escapa a todo sentido de duración. Es un grano de tiempo, el menor acontecimiento temporal perceptible, más o menos cualificable. Por el contrario, la evaluación en función de la duración es el recorrido más o menos consciente, controlado o instintivo, de esos trozos de presente que ya no son umbrales, puesto que se totalizan y funden en la memoria reciente, y dan al objeto ya pasado, aunque casi presente, ese aspecto realista que uno cuya primera noticia apareció en los Gravesanerblätter, de H. Scherchen, Num. 17, 1960. 2. En el sentido propio, el término anamorfosis se refiere a la deformación que sufre la imagen de un objeto en un espejo curvo, con relación a ese objeto. Aquí lo utilizamos en sentido figurado, para designar ciertas irregularidades observables en el paso de la vibración física al sonido percibido, y que nos hacen pensar en una especie de deformación psicológica de la realidad física, aunque simplemente se encarguen de traducir la irreductibilidad de la percepción a una medida física. De una forma general, la anamorfosis temporal es la que aparece en la percepción del tiempo. 126 Pierre Schaeffer. Fig. 5, parágrafo séptimo 2. Oscilograma de 8 impulsos sucesivos de un estacato de trompeta. Tratado de los objetos musicales 127. A. Sonido original. B. Corte a 500 ms. C. Corte a Isaac. Del comienzo. Fig. 6, parágrafo séptimo 3. Batigramas de corte para un La, del piano. A. La pendiente media de la dinámica descendente es constante. B y C, los sonidos cortados hacen oír sensiblemente el mismo ataque que el sonido original. Llamamos forma temporal, ¿podremos esperar alguna singularidad en la percepción temporal entre umbrales que no tienen duración y duraciones que no están formadas por puntos sucesivos? Confesemos que ni siquiera pensábamos en ello. De lo contrario nos habrían prevenido nuestros predecesores. Seguiríamos siendo tan ingenuos de no ser por una experiencia decisiva que hicimos por azar, corno ocurre muchas veces. Haremos el relato antes de llegar a una exposición más sistemática, e invitaremos al lector a que se coloque en nuestras mismas condiciones de trabajo. Ignorancia e ideas preconcebidas. La escucha y la práctica musical confieren una importancia predominante a los ataques del sonido. El testimonio de los físicos va en el mismo sentido, dada la abundancia de fenómenos transitorios que proporcionan riqueza y misterio al comienzo de los sonidos. Pero aunque nuestros ejercicios de escucha nos incitaban a cuestionar la apreciación de la duración, elevándonos desde una concepción lineal de la sucesión de los tiempos, a la idea de que todos los instantes del sonido no son equivalentes en su duración, nada nos alejaba del esquema cartesiano de una sucesión de instantes. 128 Pierre Schaeffer. Fig. 7, parágrafo séptimo 3. Batigrama de un La, de piano. El primero delante del segundo y este antes que el tercero. Nada, en consecuencia, nos sugería buscar en el ataque de un sonido otra cosa que no fuera su comienzo. Allí fue donde investigamos como tantos otros. Vi 2.
El comienzo de los sonidos, persuadidos de que los primeros instantes del sonido, vinculados a los famosos transitorios, contenían el secreto de los ataques y, por lo tanto, del timbre, y en el caso del piano del toucher propio del instrumento o del instrumentista, nos propusimos observar los comienzos del sonido en el oscilógrafo. De esta manera comparamos el comienzo de sonidos de diferentes tipos. Sonidos de piano, de instrumentos de viento y de arco. Esperábamos encontrar un trazo característico de la vibración o por lo menos una curva que hubiera explicado la rapidez del ataque que se percibe musicalmente. La experiencia se producía en los 50 primeros milisegundos de estos sonidos, considerando que este tiempo era suficientemente extenso empíricamente hablando para que todos los fenómenos transitorios debidos al establecimiento del sonido llegaran a su término. Nuestra primera observación fue que los testimonios obtenidos parecían sustraerse a la investigación. Por ejemplo, dos mi de violín, cuerda al aire, con idénticos ataques para el oído, y tocados por el mismo instrumentista, daban dos oscilogramas no característicos, fix. 4A y 4B. Lo mismo ocurría con dos lay ejecutados en las mismas condiciones, compárese fix. 4C y 4D. Tratado de los objetos musicales 129. Otra experiencia más espectacular aún fue la de pedir a un excelente trompetista que ejecutara un staccato cuyo rigor fue apreciado por el oído. Pues bien, ninguno de los 8 impulsos de este sonido produjo un oscilograma igual que los otros, Fi. 5. Lo cierto es que el oscilograma evidenciaba ciertos aspectos del sonido ya estudiados, pero se quedaba mudo sobre el aspecto principal. ¿Por qué insistir tanto cuando tantos otros ya lo han hecho? ¿Por qué buscar el detalle a esas 50 primeras milésimas y esforzarnos en encontrar elementos característicos cuando precisamente los sucesos ocurridos en este período de tiempo no son aislados por el oído, debido a la limitación de su poder separador? Había que buscar en otra parte y no contentarse con los estribillos de la acústica oficial. BI 3. El piano cortado. Los laboratorios pobres tienen al menos una ventaja: la de obligar al investigador a volver a los experimentos simples. Aún nos quedaban el magnetófono y las tijeras. ¿Cómo no se nos ocurrió esto antes de entrar en las delicadas medidas del comienzo de los sonidos? Porque en nuestra mente el ataque estaba tan ligado a una localización temporal que, si cortábamos el comienzo de los sonidos, estábamos seguros de eliminarlo de la escucha. Así pues, sin tener ninguna certidumbre previa y como quien hace una verificación algo absurda para descargar la conciencia, grabamos una nota grave de piano, tras décimas de segundo, cortamos y eliminamos lo que evidentemente era el fenómeno de ataque. Cuando volvimos a leer la banda, esperábamos oír un sonido descabezado de su característico comienzo. Sin embargo, ese sonido grave, amputado al principio en unas décimas de segundo, luego en medio segundo y después en un segundo entero, nos devolvía íntegramente la nota de piano con todos sus caracteres de timbre y ataque. Después de esta experiencia podíamos concluir que, en los sonidos graves del piano la percepción del ataque no está vinculada a la fase de establecimiento físico del sonido, puesto que se puede suprimir el principio, sin modificar dicho ataque. De hecho, nuestra aproximación inicial, que reposaba en el estudio de los regímenes transitorios, resultaba caduca al menos en el registro grave del piano y corría el riesgo de serlo también en otros casos. Pero pasada la primera sorpresa, este singular resultado se explica bastante bien, si consideramos que los transitorios del comienzo tienen lugar precisamente en un período de tiempo inferior o igual al poder separador del oído. Ya en otro capítulo habíamos dicho esto, y la presente verificación nos permite desechar definitivamente un tenaz malentendido. Aunque quizás no tuviéramos más luces en cuanto al propio ataque, lo cierto es, 130 Pierre Schaeffer, que el camino a seguir había quedado trazado. Repetimos esta experiencia, primeramente con todos los registros del piano, y después, con otros instrumentos. Trataremos de detallar estas experiencias. En lo que respecta al piano, observamos que la percepción de la firmeza del ataque variaba según el lugar donde hacíamos el corte. Resultaba mayor cuando el corte se practicaba en una porción de dinámica descendente más inclinada. En el caso de las notas graves del piano, el trazado dinámico es sensiblemente lineal, y los cortes pueden hacerse más allá de los instantes iniciales del sonido, sin que el carácter de ataque, ni el timbre, queden sensiblemente modificados. De hecho, en la práctica podemos cortar hasta una distancia de segundo del comienzo del sonido, Fi. 6. Más lejos de esto, el ataque artificial tiende a suavizarse con relación al ataque original.
Si, por el contrario, cortamos un 1,24 del piano a medio segundo o un segundo de distancia, el sonido se hace irreconocible, y se parece más a un sonido de flauta que a uno de piano. Según la regla general arriba enunciada, observamos que la dinámica de este 1,4, demasiado rápida al comenzar el sonido, es casi plana, y luego rebota en el centro del sonido, fi.